Entonces, que un poco lo que ya veníamos hablando, yo me adelanto un poquito antes de eso, que son todos los procesos que de una manera u otra, ¿verdad?, son importantes para construir todo este conocimiento, ¿verdad? Que serían un poco los interrogantes que clásicamente para el conocimiento, para establecer el conocimiento de las cosas, son necesarios. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para explicar todas las cosas. O todos los procesos, todos los elementos que forman parte del pensamiento en términos generales y necesarios para la construcción de los conceptos contemporáneos. Y sobre todo, no solamente desde la cultura, sino también desde la arquitectura y la ciudad, ¿okay?, por extensión. Porque la arquitectura de la ciudad es parte del contexto donde se desarrolla la cultura. Y además de eso, ya entender que obviamente dentro de la especificidad de la formación en esta materia, obviamente estamos hablando de hábitat construido. Y cuando estamos hablando de hábitat, estamos hablando de un espacio geográfico que corresponde a un lugar, pero que cuando se modifica por el hombre, se le llama hábitat. Cuando está desde la naturaleza, es simplemente el hábitat. ¿Cómo? Cuando es construido por el hombre. Hábitat construido. O también se le puede decir hábitats antrópicos, porque son hechos por la actividad del hombre. ¿Okay? Todo lo que puede ser hecho por el hombre. En cambio, el hábitat natural no está hecho por el hombre, está hecho por la propia esencia de la naturaleza y los procesos que ella tiene. Estamos. Y habíamos hablado un poco, de eso venía desde el cuadro, desde el mapa mental anterior, en que en ella están 4 cosas. ¿Qué eran? Arquitectura, ciudad, paisaje y territorio. Con ámbitos geográficos distintos y ámbitos espaciales distintos. Y creo que habíamos hablado inclusive de algo que no sé si lo habíamos oído alguna vez. Que obviamente áreas del estudio del espacio, la arquitectura, pero no solamente, estoy hablando desde lo construido, porque también hay visiones del espacio, pero eso es desde el arte. Ahorita en este momento no nos corresponde eso. Eso lo podemos integrar en los procesos de diseño, ahorita no. Porque eso no se puede negar, eso es parte de eso. Pero lo que estudiamos el espacio del arquitecto, en esencia, ¿verdad? Por los momentos, quédense con eso, porque ¿verdad? Si hablamos del espacio, te va a meter un artista plástico o un escultor y te va a decir, bueno, pero que dónde también trabajamos en el espacio. Claro, el pintor puede ser bidimensional y el escultor tridimensionalmente. ¿Sí? Está bien. Pero cuando vamos al conglomerado de la arquitectura, que son toda la cantidad de producción de elementos arquitectónicos que están en un espacio, y ese espacio, ¿cuál es? La ciudad. Que tiene sus elementos propios, tiene sus elementos de conexión con la arquitectura, ¿verdad? Porque cuando vamos a ver los componentes de la ciudad, donde está la arquitectura, están los edificios y las manzanas, las formas de agrupación. Pero cuando vamos a hablar de la convivencia y las conexiones entre ellas, están los espacios públicos. Que son, ese es el elemento esencial del urbanismo, de la ciudad. Todas esas conglomeradas de arquitectura más los espacios públicos. Pero no se queda en eso tampoco. Porque el urbanista trabaja con algo más, que es el paisaje. ¿Okay? Entonces la ciudad implica eso, porque la ciudad está metida en un espacio geográfico e impacta el ambiente, y a su vez la geografía impacta la ciudad. Puede ser un nuevo recurso, y sobre su configuración física también impacta la ciudad. Entonces
entonces ahí el paisaje es un elemento importante, y hay dos. Está el paisaje aplicado a la arquitectura, está el paisaje aplicado a la ciudad, que es el paisaje urbano, pero está también el paisaje natural, que ese no es arquitectónico y urbano, ese es un espacio ecológico. ¿Okay? Y cuando vamos a ver el conglomerado de las ciudades, una y otra y otra y otra ciudad en un espacio geográfico, es el territorio, porque tiene una delimitación en función a una caracterización ambiental y geográfica dentro de un conglomerado de ciudades y de recursos naturales que están aquí. Y ese espacio no lo domina el arquitecto ni el urbanista, sino el geógrafo. Y es el otro que maneja ese gran espacio, y el planificador territorial. Casi siempre son economistas, son geógrafos con especialidades en planificación territorial, planificadores generales de economía, en fin, aquí también hay una cantidad de cosas ¿estamos? Entonces, ahí estamos un poco en esa visión de entender todos esos procesos. O sea, tenemos que, si nosotros vamos a abordar esa realidad, tenemos que abordarla así, con todos esos interrogantes que ya abordamos. Y entonces, un poco, ese proceso cognitivo nos lleva a hacer esas operaciones mentales, a esos interrogantes, para abordar esa realidad. ¿Ok? Desde ese punto de vista. Y obviamente tenemos que verlo un poco, toda esta comprensión en función a los elementos fundamentales de cualquier área de conocimiento, pero en este caso de nosotros desde la arquitectura o desde la ciudad o parte de la cultura, porque tampoco es que nosotros somos unos planificadores culturales, ni animadores culturales, ni ministros de cultura, ni nada de eso. ¿Ok? Pero sí tenemos que estar metidos ahí. ¿Ok? Y entonces, de una manera u otra, entender todos estos haceres dentro de la cultura que estamos viviendo. ¿Cuáles son? Las teorías, los métodos, las prácticas y los fundamentos éticos que están detrás de todas esas cosas. Pero ¿cómo? En los contextos de aplicación. ¿Ok? Y entonces, ellos, es un poco lo que estaba hablando hace un rato, ¿verdad? Desde lo racional, desde lo experimental y sensible, y desde lo pragmático. Por cierto, esta última es uno de los más comunes. Sobre todo cuando ustedes van a ver los planteamientos urbanísticos y arquitectónicos, por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos aplican mucho esto desde la contemporaneidad misma, desde que comenzó la contemporaneidad. Por ejemplo, esta parte desde lo experimental, muy típico de los ingleses, por cierto, de ciertos países europeos. La racionalidad, por ejemplo, de los franceses, los alemanes, todas estas cosas, que comenzaron, que es una tradición muy larga sobre eso. ¿Okay? Y entonces, cada una va a manifestar las teorías, métodos, prácticas y fundamentos teóricos desde ese punto de vista de cómo hacen las cosas. Ya yo les expliqué que era la parte de, digamos, de la experimentalidad y lo sensible no es lo mismo, una visión filosófica específica. La racionalidad que ya saben de dónde viene, desde la vista de los preconceptos, las grandes teorías, y vemos cómo que explicamos a partir de ella cómo opera la realidad sobre esas teorías, desde partiendo de esas teorías. La experimentalidad es al revés, es desde lo que va viendo, y según lo va viendo hace las teorías. Y desde lo pragmático, desde todo vale, podemos combinar.
Lo que importa en ellas es el resultado final, el impacto de esa misión, la calidad de esa misión. No importa, podemos aplicar, estudiar todas las cuestiones teóricas que usted quiera. Podemos hacer las prácticas y los ensayos y el abordaje de la realidad como usted quiera. A la final de cuentas, en el pragmatismo lo que importa es el resultado. Por práctica, por eso se llama pragmático. Y eso se veía mucho en la educación, en los fundamentos de la educación norteamericana. Que por cierto, hoy en día la aplicamos aquí también. Eso no es nada raro. El señor que se llama John Dewey, que aplicó esto y inició todos los procesos de la enseñanza en las universidades norteamericanas. Bueno, yo no me quiero meter con temas que no es un tema de esto también, que son cosas de docencia en general. Pero bueno, igualito es parte y fundamento de entender las distintas posiciones que existen en la contemporaneidad, en la arquitectura o en la ciudad, o en la concepción de la cultura. ¿Estamos? Y de una manera u otra, si nosotros conocemos y operamos en todo esto, ¿verdad?, nos va a conducir a una cosa que es muy importante, que son las tesis. Esto es importante, mira, esto no solamente para la significación que usted le da, que casi siempre está ligada a qué, a graduarse de arquitecto, no es así. O sea, a los efectos prácticos del pensum de esta facultad, ustedes terminan con la tesis, pero eso es mentira. Tesis hay siempre. Lo que pasa es que ustedes no se acostumbran o no se los dejan ver, yo sí. ¿Ok? Porque la tesis es la justificación demostrativa y proposición de soluciones arquitectónicas urbanas, paisajísticas o territoriales que les toque. Y sobre todo la argumentación, las consistencias y todo lo que es los elementos que ustedes utilizan para tener ese posicionamiento frente a una realidad, bien sea desde una solución que ustedes están dedicando. Y cuando hacen su tesis, cuando vayan a hacer su tesis, porque eso es mentira, porque ustedes ya siguen haciendo cosas en talleres y se acercan a eso, pero inclusive cuando están allá en la tesis verdadera, ustedes le llaman tesis, pero en realidad no es una tesis profesional. Aunque lo llaman ejercicio, o sea, la tesis profesional es lo que sea, pero es mentira. Porque si ustedes hicieron la tesis como se hace en la calle, no terminan, yo no sé si terminaría. Porque de verdad, en este momento está en un momento formativo. Cuando ya ustedes salen de la tesis y tienen el cuerito de chico, o el diploma, es que ustedes van a hacer la verdadera tesis. Ahí no voy a tener profesor, ahí no voy a tener a nadie, de pronto voy a tener un equipo de trabajo. Y ahí vamos a ver cómo hacemos, según las circunstancias del trabajo. ¿Estamos? Entonces, eso es importante porque fíjense que eso lo dice el mismo programa de la materia. ¿Ok? Pero resulta que cuando ustedes elaboran el concepto de la contemporaneidad, tienen que hacerlo desde un posicionamiento, que es una tesis. Y no están diseñando edificios. Están proponiendo una teoría o la explicación de una realidad. O entenderla sobre la base de una solución. Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, pero eso implica una construcción conceptual.
en el cual usted tiene que ver esos elementos que componen esa realidad y las significaciones que tienen. Porque ahí hay una parte que esa construcción conceptual hay que comunicar o entender los signos, porque es al revés también, entender los signos que componen esa realidad. Es como una especie de textualidad, construcción de contenidos escritos, pero también puede ser expresado en formas. ¿Okay? Y esa construcción del concepto no es solo verbal, también puede ser paraverbal, puede ser construcción simbólica, formal, porque son las distintas formas en que el ser humano se comunica, que es un poco lo que estaba hablando por aquí, en esta parte. Y que eso se construye en todas las áreas de conocimiento, pero en la arquitectura tiene sus herramientas específicas. ¿Okay? Desde la arquitectura, la ciudad y los elementos del arte, que a veces se integran. ¿Okay? Hay conceptos que se construyen dentro de la contemporaneidad, uno de ellos muy conocido que es el arte urbano. Y lo otro es que se conoce, que ustedes lo conocen de más atrás, porque son los mismos la modernidad, que es la integración del arte, la arquitectura. ¿Se acuerdan de Villanueva y lo que hacía Le Corbusier y algunas cosas? Ahí está. Pero también se sigue haciendo. Y hablamos de arte urbano en la contemporaneidad, porque hay piezas, elementos, componentes urbanos que comunican, orientan, dan sentido a los espacios públicos. Eso es un elemento importante en la contemporaneidad. Estamos. Y no solamente se queda ahí, sino la construcción de los conceptos desde todas las actividades que implica hacer arquitectura o hacer ciudad. Desde el planificar, que es el primer elemento por el que partimos, el proyectar, que es el segundo, el construir, que es materializar, y luego de eso el poner en uso. Porque de una manera u otra todo está concentrado, todo esto en esta palabra, que es gestionar. Tú puedes empezar a hacer la gestión desde aquí, terminarla desde aquí. ¿Quién lo hace? Bueno, puede haber un conjunto de trabajo, un equipo de trabajo, pero generalmente el gestor urbano casi siempre es un político, o una empresa, o un grupo de ONG, una organización no gubernamental, algún ente que tiene un interés en el desarrollo del ámbito de la ciudad, o de pronto es una particularidad arquitectónica, en un museo o en una pieza urbana X de servicio para cumplir una razón social X. Hay muchas cosas dentro de esto. Y todo eso lo vamos a ver, claro, medidamente, porque tampoco es que nosotros aquí no vamos a hablar de gestión urbana ni nada de estas cosas, por eso le corresponde urbanismo, ni tampoco planificación. Pero sí vamos a entender esas nociones básicas de cómo es el proyecto contemporáneo, ¿verdad? Y cómo es la construcción contemporánea, así como producto de la contemporaneidad. No es que nosotros nos vamos a meter en esa especificidad, porque para eso está el departamento de construcción, ¿verdad? Y para eso está el departamento de urbanismo. Pero entiendan que eso es parte de esa visión. Y para que vean todas las responsabilidades que tienen ustedes encima, que no solamente proyectar. Y todas implican tener una noción más o menos clara de esa contemporaneidad. ¿Estamos? Entonces, un poco aquí les digo esta parte, ¿verdad? Que me parece importantísima. Hay muchas cosas que explorar más, por supuesto, o sea, hay muchísimas más. Y desde esa construcción de la contemporaneidad, ¿verdad? Quiero terminar esta parte. ¿Qué quiero tener? 9:40. Ah, 9:40. ok, pero esa construcción
discusión, perdón. Clases de geometría. No, acá no. No sé si será después de esta. Bueno, entonces hay de todo este discurso, de todo, comprender todos estos elementos, entender el posicionamiento de la arquitectura y la ciudad en este mundo, en este contexto cultural de la contemporaneidad, es que se construye ese concepto. Y entendiéndolo desde el momento más específico, que es comienzo de la década de los 60 hasta la versión actual. Ojo, que no es uniforme. Tiene varias etapas. Y yo desde el comienzo, cuando nosotros entramos a la primera clase, yo se los advertí. Que si bien el programa dice los inicios desde la posmodernidad, no debe ser tan textual, porque en realidad cuando hablamos de contemporaneidad estamos hablando del tiempo de hoy, pero ahorita no estamos viviendo la posmodernidad. La posmodernidad comenzó allá en la década de los 60 y ya por los 80 ya estaba muriendo, terminando los 80, comenzando los 90. Y ya desde los 90, fíjense ustedes, ya estamos hablando de casi 30 años. Estamos hablando de se empieza a hablar de una nueva modernidad. Esto parece una cosa contradictoria, pero no, porque de una manera u otra este sistema está interconectado. La modernidad tiene rasgos y elementos que llegaron a la contemporaneidad, se adaptaron a la nueva condición en distintas formas. Y en algunos casos, vamos a decir, historiografistas de la arquitectura, se habla de una nueva modernidad. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de elementos, ¿verdad? Porque supuestamente la posmodernidad, como lo vamos a ver como concepto, niega la modernidad. Eso es más aparente que real. Y entre una de las cosas que niega es la misma historia. La modernidad negaba la historia. La posmodernidad regresaba a la historia. Pero ahora estamos poniendo la historia en un justo lugar, en la nueva modernidad. No es que se va a negar, pero tampoco se abusa de la historia, porque hay que dar un punto de equilibrio a las cosas. Entonces, piensen los cambios de interpretaciones de la historia. En la propia contemporaneidad. Imagínense. Entonces, un poco es muy importante esa confrontación entre modernidad y contemporaneidad, donde vamos a conseguir justamente esos elementos de permanencia, que no son tan permanentes y fijos, sino que se ajustan. Y los cambios totales que se dan. Hay cambios de permanencia. Que tiene nuevos nombres en la visión actual, sí. Pero no es una corte tajante, sino que hay ciclos y conexiones hacia el mundo actual. Entonces, un poco esa contemporaneidad producto ese proceso histórico previo que teníamos en la modernidad, pero a su vez cómo conviven en el mundo actual, no copiándolo, no siendo tan estricto, o a veces se va más allá. Entonces, por eso es que ustedes ven, este es el típico ejemplo de un mapa mental. Este es otro mapa mental. ¿Por qué? Fíjense inclusive hasta el color, la forma que tienen los elementos, ¿verdad? Esa modernidad está como un motor. Irónicamente no están así. Dicen que hay diferencia